En el año 2020 tenemos imágenes de agujeros negros, panoramas impresionantes de la Vía Láctea, instantáneas detalladas de galaxias distantes, y el impresionante telescopio James Webb se está preparando para su lanzamiento. Sin embargo, hace 30-35 años todo era tan diferente que noticias como estas probablemente habrían sorprendido a ingenieros y científicos. Si hubiéramos tenido la oportunidad de llamar a un científico directamente en el año 1985 y hacer un par de preguntas interesantes, como la existencia de planetas alrededor de otras estrellas, probablemente habría dicho que es probable, pero no seguro. Ahora ya no es 1985, y gracias a los nuevos métodos y la tecnología moderna, hoy tenemos miles de estrellas en nuestra propia galaxia que tienen sus propios sistemas solares. Hemos descubierto planetas de varios tamaños, características y masas a diversas distancias de sus estrellas. Tenemos planetas incluso más grandes que Júpiter que orbitan estrellas en menos de 48 horas, y la misión Kepler de la NASA ha hecho una enorme contribución a la búsqueda de tales planetas. Ya no es noticia de última hora que se estén descubriendo planetas similares a la Tierra, pero razonemos de manera más simple, ya que cada uno de nosotros tiene una idea específica de lo que es la vida inteligente, y cada uno de nosotros tiene una idea de las condiciones bajo las cuales esta vida puede existir. Imaginemos una analogía simple: la vida inteligente en el universo y un árbol común. Si te pregunto si un árbol puede crecer dentro de una caja de hierro o si puede existir allí, responderías con precisión que no, porque entiendes que un árbol requiere ciertos ingredientes, como suelo, aire fresco, luz solar y algunos nutrientes. De hecho, la lógica es tal que solo necesitamos encontrar las mismas cosas que existen en la Tierra, y entonces seguramente encontraremos vida. Así es como pensamos ahora. Pero considera el hecho de que tú no eres Mickey, definiendo el concepto de vida solo como la que hay en nuestra Tierra, porque no has visto ninguna otra vida, no has oído nada al respecto, y es poco probable que oigas sobre ello en el futuro cercano, y tal vez nunca. Así que, si nos planteamos la cuestión de buscar o reflexionar sobre si existe vida inteligente en el universo, es importante entender correctamente qué forma o tipo de vida queremos encontrar. Podría ser similar a nosotros o algo completamente diferente. Por supuesto, las formas más simples de responder a tal pregunta son aplicar matemáticas, teoría de probabilidades y observaciones reales. Pero en ese caso, una vez más, estaremos buscando vida únicamente similar a la nuestra. Recuerda ese árbol del que hablé. El punto clave es que sabemos cómo se ve y qué condiciones necesita. Por lo tanto, podemos predecir fácilmente dónde puede crecer un árbol y dónde es extremadamente improbable. Si deseas una respuesta simple a la pregunta de si existe vida en algún lugar del universo además de la nuestra, diría que es 100% probable, dado lo que consideramos vida. Sé que esta es mi opinión personal, pero intentaré explicar por qué estoy seguro de ello. Te presento 10 lugares asombrosos en el universo con un potencial completo para la formación de vida. No es un secreto que poco después de la formación de nuestro planeta, la vida apareció en la Tierra y sigue avanzando hoy en día. Por supuesto, es posible que la vida terrestre no se haya originado en la Tierra, sino que haya venido de algún otro lugar a través de procesos cósmicos naturales, y en esta conversación no importa si se originó aquí o en otro lugar. Lo importante es que los ingredientes básicos para la vida existen en todos los lugares que miramos. Por ejemplo, considera una docena de lugares donde estos ingredientes se encuentran más frecuentemente. Primero, hay gas expulsado de objetos jóvenes, como los objetos Herbig-Haro, que contienen diversas moléculas orgánicas. Otro ejemplo son los discos protoplanetarios, donde hay una gran diversidad de compuestos complejos y moléculas orgánicas. Por ejemplo, está el disco protoplanetario alrededor de la joven estrella HL Tauri, fotografiado por ALMA. La brecha en el disco indica la presencia de nuevos planetas, y las mediciones espectroscópicas revelan una gran variedad de compuestos que contienen carbono, esenciales para la vida. Incluso en Plutón hay talio y metano y una rica neblina orgánica. Incluso en las imágenes de la misión New Horizons, las neblinas atmosféricas son claramente visibles y se mide el contenido de varios compuestos que contienen carbono. Las nebulosas iluminadas por una estrella joven brillante son ricas en numerosos compuestos complejos de carbono y son nebulosas reflectantes
debido a la variedad de moléculas orgánicas complejas que contienen. Las nebulosas reflectantes son fuentes comunes de materias primas para la vida. Por cierto, dentro de los meteoritos hay numerosos aminoácidos y proteínas, algunos de los cuales no se encuentran en la naturaleza en la Tierra. Por ejemplo, el meteorito Murchison que cayó en Australia en el siglo XX. El hecho de que haya más de 80 tipos únicos de aminoácidos sugiere que los ingredientes básicos para la vida, o incluso la vida misma, podrían haberse formado de manera diferente en algún otro lugar del universo, tal vez incluso en un planeta que no orbite una estrella similar al Sol. El gas en el centro galáctico incluye compuestos vitales. La formaldehitil es responsable del aroma reconocible de las frambuesas, aunque los científicos rusos no lo reconocen. Por ejemplo, la imagen de ondas del centro galáctico nos muestra estrellas y gas, con una cantidad tremenda de material, incluidos elementos pesados y compuestos orgánicos, que son precursores esenciales para la vida, y esta es la nube molecular de Tauro, donde se forman nuevas estrellas. Contiene docenas de sustancias orgánicas, incluidas cadenas de carbono. Por ejemplo, en la imagen, las áreas más brillantes en rojo tienen la mayor densidad y formación estelar activa, mientras que las áreas azules corresponden a regiones más frías y menos densas. Sin embargo, las moléculas orgánicas se encuentran en ambos lugares. Las nebulosas planetarias, formadas por la muerte de estrellas similares al Sol, contienen más de 20 especies moleculares, incluidas las fullerenos. Estos son abundantes en la Tierra. Curiosamente, los fullerenos y los compuestos orgánicos complejos formarse rápidamente y sobrevivir en gran medida durante la evolución de cualquiera. El nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno están fuertemente resaltados en esta nebulosa planetaria. Los diferentes colores indican claramente las ubicaciones de varios elementos, que están separados entre sí. Se han detectado moléculas complejas, incluidos los fullerenos, que contienen 60 átomos de carbono cada uno en estas nebulosas planetarias. Y no hay que ir lejos. Las rocas sedimentarias en Marte contienen compuestos orgánicos ricos, algunos de los cuales tienen más de 3.000 millones de años. Por ejemplo, el rover estadounidense de la NASA en Marte descubrió moléculas orgánicas antiguas incrustadas en depósitos de rocas sedimentarias que han existido durante miles de millones de años. Contienen carbono y azufre y podrían estar asociadas con vida más allá de la Tierra. En las últimas décadas, nuestro conocimiento sobre la existencia de planetas alrededor de otras estrellas ha crecido a números increíbles. El número de exoplanetas conocidos ha pasado de unas pocas docenas a más de 1000 objetos oficialmente confirmados. Por lo tanto, ahora estamos seguros de que los exoplanetas pueden tener diversos tamaños, estar a diferentes distancias alrededor de todos los tipos de estrellas, tener diferentes masas y características, y estos son datos reales. No es sorprendente que, en el contexto de este conocimiento adquirido, surjan en nuestras mentes diversas preguntas que parecen lógicas a primera vista. Por ejemplo, ¿cuándo encontraremos el primer planeta habitado fuera del sistema solar? ¿O qué significa realmente la habitabilidad en un planeta? ¿Existen planetas que se parezcan estrechamente a nuestro hogar, la Tierra? Todo esto se hace para entender dónde más podría existir vida. Sin embargo, la cuestión es que cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de que estar interesados y buscar un planeta similar al nuestro con la presencia de vida es muy inapropiado. Esto se debe a que el universo es increíblemente diverso, y los lugares con presencia de vida podrían no parecerse en nada a la Tierra. Quizás estas condiciones podrían ser incluso mejores o completamente diferentes de lo que podemos imaginar. Hablaremos sobre por qué la suposición de que un planeta similar a la Tierra es un requisito para la existencia de vida es engañosa. Tener solo un ejemplo exitoso, el planeta que habitamos, lleva a este tipo de malentendido. Si miramos nuestro sistema solar con todos sus planetas y lunas que nos rodean, se hace evidente que la Tierra es algo único. Solo nosotros sabemos por qué la consideramos especial. Quizás sea porque la Tierra es el mundo conocido donde la vida se originó, se mantuvo, desarrolló y floreció, transformó la biosfera y eventualmente se volvió compleja, diversa, inteligente y tecnológicamente avanzada. Los científicos buscan condiciones que se asemejen a las que la Tierra ha experimentado y sigue experimentando. Asumen que un planeta potencialmente habitable con vida debe ser similar a la Tierra.
Pero aquí es donde cometen un error crucial, porque estas suposiciones implican que las condiciones que la Tierra ha enfrentado son las más favorables para el resultado deseado de la vida. Sin embargo, a medida que aprendemos más sobre el universo y el sistema solar, tenemos sólidos fundamentos para cuestionar tal suposición. Hay 5 puntos clave que necesitamos considerar. Vamos a explorar cada uno de ellos. Primero está el tamaño del planeta. Lo primero que viene a la mente es un planeta del tamaño de la Tierra. Después de todo, parece el tamaño ideal para la vida. Si somos demasiado grandes, podríamos estar envueltos en una enorme envoltura de hidrógeno o helio, como Neptuno o Urano. Y si somos demasiado pequeños, podríamos tener problemas para mantener nuestra atmósfera, como Marte o Mercurio. Por lo tanto, la conclusión es que el tamaño de la Tierra es el camino hacia la vida, ¿verdad? La luna de Saturno, Titán, es más que se quema Marte, pero atmósfera más densa incluso que la de la tercera. Lunas como Europa, una gran luna acuosa de Júpiter, podrían tener condiciones ideales para la vida oceánica subacuática. ¿No es paradójico e intrigante? Estos ejemplos típicos están aquí mismo en nuestro propio sistema solar, pero no nos recuerdan que el potencial para la vida existe en muchos mundos de tamaños muy diferentes. El tamaño de la Tierra no es un requisito especial para que se forme la vida. El segundo punto a mencionar es la llamada zona habitable. Si tenemos un planeta del tamaño de la Tierra, con una atmósfera, necesitamos situarlo en una ubicación favorable alrededor de su estrella principal para tener la temperatura necesaria para iniciar la vida. Esto también parece lógico. Sin embargo, la cuestión es que un planeta mucho más lejano de su estrella puede tener una atmósfera más densa, lo que lleva a condiciones moderadas. Un planeta con un albedo más bajo o propiedades específicas de cobertura de nubes podría estar más cerca de su estrella principal y aún así tener condiciones moderadas. Los planetas calientes podrían prosperar en sus capas atmosféricas superiores, mientras que los planetas más fríos podrían albergar vida debajo del hielo. La zona habitable es un punto de partida limitado, y la ciencia ha avanzado a un punto en el que esta definición simplista ya no es útil. El tercer punto es la capacidad de una estrella similar al Sol. La mayoría de las estrellas en el universo son enanas rojas, estrellas de baja masa que queman lentamente y de manera constante, en contraste con solo alrededor del 20% de las estrellas que comparten el destino del Sol, quemando durante miles de millones de años antes de convertirse en gigantes rojas y terminar como nebulosas planetarias. Aunque las enanas rojas tienen principalmente una masa baja y llevan a cabo reacciones nucleares muy lentas, emitiendo poca luz, muchos planetas que orbitan alrededor de ellas están bloqueados por fuerzas de marea. Sin embargo, esto no significa que estas condiciones impidan la formación de vida. Existe el riesgo de limitar innecesariamente las posibilidades al ceñirnos a nuestra suposición primaria. Aunque es más probable que la vida en sistemas de enanas rojas pueda ser desafiante, hasta que realmente comencemos a realizar un censo de la población del universo, midiendo las propiedades atmosféricas de todos los planetas disponibles, no podemos llegar a una conclusión completa de que la vida en estos sistemas no exista en absoluto. El cuarto punto es que la vida regula su propia biosfera. Esta es otra pregunta clave para la cual no tenemos una respuesta exhaustiva. ¿Puede un planeta, inicialmente deshabitado y considerando solo procesos físicos y químicos, transformarse y seguir siendo habitable durante las primeras etapas de vida simple? Sabemos que la Tierra tiene muchos mecanismos de retroalimentación y también sabemos que cambios externos significativos podrían resultar en solo cambios menores dentro de nuestra biosfera. ¿Tiene la vida simple y temprana la clave para el desarrollo de una vida estable y duradera en un planeta? Después de todo, las condiciones para su origen son más realistas y favorables. Si este es el caso, no podemos comprender significativamente qué hace que un planeta sea potencialmente adecuado para la vida, hasta que tengamos una comprensión más completa de este asunto. El quinto punto es la importancia de los elementos pesados. La primera generación de estrellas consistió principalmente en hidrógeno y helio. En nuestro sistema solar, alrededor del 2% de la masa total de todos los objetos consiste en elementos más pesados como oxígeno, carbono, nitrógeno y otros elementos esenciales para la vida.
Las estrellas con una cantidad suficiente de elementos pesados no pueden formar planetas rocosos, ni las moléculas simples necesarias para la vida. Sin embargo, ¿dónde trazamos esta línea? ¿Puede un sistema solar, compuesto por la mitad de elementos pesados, ser suficiente para que se forme vida? ¿Y qué pasa si el porcentaje es del 10% o incluso solo del 1%? Tal vez podría ser tan alto como el 500% en la dirección opuesta. Por lo tanto, independientemente de un umbral específico, carecemos de una comprensión clara de si somos una rareza en el universo o un resultado típico de la teoría de probabilidad. Estas son solo algunas de las preguntas abiertas que obstaculizan nuestra comprensión de un planeta similar a la Tierra. Un hecho intrigante es que el universo juega con los números. Considera nuestras observaciones, por ejemplo, dentro de la Vía Láctea. Hay aproximadamente 10.000 millones de planetas del tamaño de la Tierra orbitando dentro de la zona habitable de estrellas similares a nuestro Sol, en términos de temperatura y masa. Una parte significativa de los diferentes sistemas tiene una concentración comparable de elementos pesados a la de nuestro sistema solar, lo que indica que un gran número de exoplanetas podrían ser candidatos potenciales para condiciones similares a las de la Tierra. Sin embargo, también hay numerosos exoplanetas de otro tipo que no cumplen con estos criterios. Tales planetas son mucho más abundantes que aquellos que describimos ingenuamente como similares a los nuestros. La búsqueda de planetas similares a la Tierra puede llevarnos a pasar por alto muchos planetas en la galaxia donde la vida podría haber surgido y comenzado a prosperar. Para descubrir algo, un enfoque más imparcial sería observar todo dentro de nuestra capacidad. Por supuesto, es fácil argumentar que la Tierra posee todas las condiciones para la vida, lo que debería al menos permitirnos considerar la posibilidad de que planetas con condiciones similares también podrían albergar vida. Así que comencemos por reconocer las imperfecciones en nuestra búsqueda de vida en exoplanetas. ¿Es este tipo de pensamiento el que asegura que obtendremos resultados sesgados en cualquier búsqueda que realicemos? Pero si, incluso antes de comenzar la búsqueda, simplemente decidimos que la vida no puede existir alrededor de enanas rojas, que los exoplanetas o lunas de tamaños incorrectos o a distancias incorrectas de sus estrellas nunca formarán vida, o que las estrellas con elementos pesados insuficientes no pueden soportar planetas con vida, corremos el riesgo no solo de pasar por alto numerosos casos de vida en el universo, sino también la gran mayoría de los planetas habitables. La cuestión es que casi el 80% de las estrellas en la galaxia son estrellas de baja masa, y puede haber muchos más mundos del tamaño de Marte o Liverpool, más pequeños que la Tierra, orbitando estas estrellas que mundos del tamaño de la Tierra. Probablemente haya una multitud de condiciones atmosféricas que pueden permitir la vida a diferentes distancias orbitales. Incluso podría haber más exolunas de tamaño significativo alrededor de exoplanetas ricos en gas que exoplanetas del tamaño de la Tierra. Así que qué tentador es asumir que si tenemos un ejemplo exitoso como la Tierra, deberíamos buscar ejemplos que imiten ese éxito conocido. Sin embargo, este es un enfoque científico incorrecto. El enfoque correcto es buscar tantos mundos plausibles como sea posible que podrían incluir estas condiciones sin limitarnos solo a condiciones similares a las de la Tierra. Es completamente posible que la mayoría de los planetas con condiciones similares a las de la Tierra en realidad sean inhóspitos para la vida. Mientras tanto, muchos planetas con condiciones diferentes a las nuestras pueden ser aún más adecuados para la vida. Hasta que estudios precisos revelen la respuesta, presuponer que la Tierra 2.0 tiene una base científica precisa es especulativo en el mejor de los casos. La historia de cómo el universo se convirtió en lo que vemos hoy, desde el Big Bang hasta el vasto espacio lleno de galaxias, estrellas, planetas y vida, nos une a todos. Desde la perspectiva de los habitantes del planeta Tierra, 2/3 de la historia cósmica transcurrieron antes de la aparición del Sol y la Tierra. Sin embargo, la vida emergió en nuestro mundo tan lejos en el pasado como podemos observar a través de las mediciones. Puede haber aparecido hace incluso 4.4 mil millones de años. Esto nos hace preguntarnos, ¿surgió la vida en el universo antes que en nuestro planeta? ¿Hace cuánto tiempo pudo haber surgido? Para ser más precisos,
¿Cuánto tiempo después del Big Bang pudieron acumularse suficientes elementos pesados para formar planetas y posiblemente vida? La respuesta a esta pregunta nos lleva más allá del pasado de lo que podríamos imaginar. Se han descubierto depósitos de grafito en circonio, que son la evidencia más antigua de vida basada en carbono en la Tierra. La cantidad de carbono 2 encontrada en estos depósitos data la aparición de vida en la Tierra a más de 4.000 millones de años atrás. Por supuesto, no podemos viajar de regreso al principio del universo porque después del Big Bang no solo no había estrellas ni galaxias, ni siquiera átomos. Todo toma tiempo para existir, y el universo, después de dar lugar a la materia y antimateria, comenzó desde un estado bastante homogéneo. Las regiones más densas representaban solo una pequeña fracción, posiblemente tan pequeña como el 0.3%, más densas que el promedio. Esto significa que tomaría una cantidad enorme de tiempo para que el colapso gravitacional trabajara en la creación, por ejemplo, de planetas que fueran mucho más densos que la densidad promedio del universo. Sin embargo, el universo tuvo tiempo suficiente para que todo esto existiera. Si miramos la línea de tiempo estándar de la historia del universo, la Tierra apareció solo después de 9.2 mil millones de años después del Big Bang, pero muchos de los pasos necesarios para crear un mundo como el nuestro ocurrieron muy temprano, justo después segundo. La antimateria se aniquiló con la mayoría de la materia, dejando una pequeña cantidad de protones, neutrones y electrones. Se formó un mar de neutrinos, y después de aproximadamente 3 a 4 minutos, los protones y neutrones se combinaron para formar núcleos atómicos neutros, pero la mayoría de estos eran isótopos de hidrógeno y helio. Solo cuando el universo se enfrió a una temperatura determinada, lo que tomó aproximadamente 380.000 años, los electrones se unieron a estos núcleos, formando átomos neutros. Sin embargo, incluso con estos ingredientes fundamentales, la vida y los planetas rocosos aún eran imposibles, porque el enfriamiento del universo significaba que se formaban núcleos atómicos seguidos de átomos neutros. Aún así, prácticamente todos estos átomos eran hidrógeno y helio. Solo mucho más tarde los elementos pesados necesarios para la formación de planetas rocosos y vida comenzaron a formarse, pero el colapso gravitacional es una realidad. Dado suficiente tiempo, cambiará la faz del universo. Al principio progresa muy lentamente, pero gana impulso a medida que las regiones del espacio se vuelven más densas. Cuanto más densa se vuelve una región, mejor es en atraer más y más materia, y las áreas que comienzan con la mayor densidad crecen más rápido que otras. Nuestras simulaciones muestran que las primeras estrellas deberían haberse formado aproximadamente entre 50 y 100 millones de años después del Big Bang. Estas estrellas deberían haber consistido únicamente en hidrógeno y helio, y podrían haber crecido hasta masas bastante grandes, cientos o incluso miles de veces la masa del Sol. Cuando se forma una estrella tan masiva, muere en 1 o 2 millones de años, pero en el momento de su muerte, ocurre algo notable, todo gracias a su vida. Todas las estrellas sintetizan helio a partir del hidrógeno en sus núcleos, pero las más masivas no solo sintetizan carbono a partir del helio, sino que también avanzan hacia oxígeno, neón, magnesio, silicio, azufre y así sucesivamente, siguiendo la tabla periódica de los elementos hasta llegar al hierro, níquel y cobalto. Después de esto, no hay a dónde más ir, y el núcleo colapsa. Esto desencadena una explosión de supernova. Estas explosiones expulsan una vasta cantidad de elementos pesados al universo, dando lugar a nuevas generaciones de estrellas y enriqueciendo el espacio interestelar. El aumento en la proporción de elementos pesados significa un incremento en el número de planetas rocosos con alta densidad y la cantidad de elementos necesarios para la vida tal como la conocemos. No necesitamos que el sistema estelar promedio en el universo se asemeje a nuestro sistema solar. Solo necesitamos unas pocas generaciones de estrellas que vivan y mueran en las regiones más densas del espacio para replicar las condiciones adecuadas para la aparición de planetas rocosos y moléculas orgánicas. Por ejemplo, en los restos de una supernova existe una estrella de neutrones de rotación lenta que antes era una estrella masiva que llegó al final de su vida.
Aunque las supernovas pueden enviar los elementos pesados sintetizados de regreso al universo, son las fusiones posteriores de estrellas de neutrones las que crean la mayor parte de los elementos más pesados. Para cuando el universo tenga solo 1000 millones de años, los objetos más distantes están abundantes en elementos pesados, como confirman nuestras mediciones. Hay una cantidad significativa de carbono, tanto como en nuestro sistema solar, y otros elementos pesados se acumulan aún más rápido que el carbono. Puede llevar más tiempo lograr una alta concentración porque el carbono emerge principalmente en estrellas que no se convierten en supernovas por sí mismas. Sin embargo, el carbono no es esencial para los planetas rocosos, y otros elementos pesados también comienzan a acumularse más rápidamente. Posiblemente, dentro de varios cientos de millones de años después del encendido de las primeras estrellas, alrededor de 300 a 500 millones de años después del Big Bang, las estrellas más enriquecidas ya habían formado planetas rocosos. Esto se observa en los discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. Las brechas en estos discos indican la presencia de nuevos planetas. Tan pronto como el disco tenga una cantidad suficiente de elementos pesados, pueden emerger planetas rocosos en su interior. Si el carbono no fuera esencial para la vida, procesos similares podrían comenzar en diferentes regiones del cosmos. Sin embargo, para una vida similar a la nuestra, el carbono es crucial, lo que significa que la aparición de vida puede necesitar esperar mucho más tiempo. Aunque los átomos de carbono aparecerán en la mezcla, tomará aproximadamente 1500 millones de años tener suficiente cantidad de él. Este periodo es antes de que el universo alcance el 10% de su edad actual. Sin embargo, no solo es el 5% requerido para la formación de planetas rocosos. Es interesante considerar que el universo ha formado planetas y todos los ingredientes necesarios en las cantidades correctas para que surja la vida, excepto el carbono. Para crear una cantidad suficiente de este ingrediente esencial para la vida, debemos esperar a que las estrellas más masivas, similares al Sol, vivan y mueran. Vemos los restos de supernovas a la izquierda y una nebulosa planetaria a la derecha. Ambos mecanismos permiten a las estrellas devolver los elementos pesados quemados al espacio interestelar, utilizándolos para la formación de estrellas y planetas en la siguiente generación. Las estrellas similares al Sol, después de su muerte, dejan nebulosas planetarias, que son la fuente principal de carbono en el universo. La producción de carbono lleva más tiempo porque las estrellas que dan lugar a nebulosas planetarias tienen una vida útil más larga que aquellas que perecen en supernovas. Al extrapolar hacia el pasado, las formas de vida más avanzadas que aparecieron en la Tierra en diferentes épocas sugieren un ejercicio interesante. Resulta que el aumento en la complejidad del genoma sigue una cierta tendencia. Si retrocedemos a bases emparejadas individuales, el periodo de tiempo sugiere algo más cercano a 9 a 10.000 millones de años, en lugar de los 12 a 13.000 millones de años desde que se formó la Tierra. Esto indica que la vida podría haber surgido hace 1000 millones de años. Sin embargo, en nuestra región cósmica, tomó varios 1000 millones de años adicionales para iniciarse. En este gráfico semilogarítmico, la complejidad de los organismos, medida por la longitud del ADN no redundante en relación con el ADN funcionalmente no redundante, con respecto a la legibilidad genética a través de nucleótidos emparejados, aumenta linealmente con el tiempo. No sabemos esto en el momento actual. No sabemos dónde se traza la línea entre la vida y la no vida. Tampoco sabemos si la vida terrestre comenzó aquí antes de otros planetas formados o en algún lugar profundo del espacio interestelar sin planetas en absoluto. Se han descubierto muchos aminoácidos no encontrados en la naturaleza en el meteorito de Murchison, que cayó a la Tierra en Australia en 1969. El hecho de que existan más de 80 tipos únicos de aminoácidos en una simple roca cósmica sugiere que los ingredientes para la vida, o incluso la vida misma, podrían haber surgido a través de interacciones en los planetas. Es intrigante que los ingredientes elementales necesarios para la vida aparecieron poco después de la formación de las primeras estrellas, y el ingrediente más importante es el carbono. Como el cuarto elemento más abundante en el universo, el carbono es el último ingrediente en alcanzar la cantidad necesaria para los planetas rocosos.
En algunos lugares, los planetas rocosos aparecieron mucho antes de que la vida pudiera haber surgido, quizás tan pronto como medio mil millones de años después del Big Bang, o incluso antes. Sin embargo, una vez que tengamos suficiente carbono, todos los pasos necesarios para la aparición de moléculas orgánicas y la iniciación de la dirección hacia la vida se vuelven inevitables. Cualesquiera que hayan sido los procesos de vida que llevaron a la aparición de la humanidad, podrían haber comenzado cuando el universo era 10 veces más pequeño que ahora. Podemos estar seguros de que en nuestro sistema solar estamos solos. La posibilidad máxima es la existencia de algunos microbios. Estos no serían organismos multicelulares complejos. Pero, ¿dónde están los seres inteligentes? Si los seres inteligentes realmente existen en el universo, su ubicación está al menos a años luz de distancia de nosotros. Dos civilizaciones inteligentes independientes podrían coexistir, excluyendo los viajes interestelares. Si siguieran un camino similar al de nuestra vida, surge la pregunta, ¿dónde están? Quizás deberíamos empezar por el hecho de que para que la vida surja, debe pasar por varias etapas. Sin embargo, los ingredientes para ella están literalmente en todas partes. Incluso si nos limitamos a la vida químicamente similar a la nuestra, el universo está lleno de posibilidades. Las moléculas capaces de unirse, incluidas las orgánicas, están presentes tanto en los planetas como en el espacio. Esta es la nebulosa Omega o la misión Messier 17, una región de formación estelar intensamente activa, lo que explica su apariencia polvorienta y vibrante. Las estrellas formadas en diferentes etapas de la evolución cósmica tienen diferentes proporciones de elementos pesados. Aunque la Tierra se formó más de 9.000 millones de años después del Big Bang, el universo no necesariamente tuvo que esperar tanto tiempo. Por lo tanto, clasificaremos las estrellas en 3 tipos de poblaciones. El primer tipo de población incluye estrellas similares al Sol, que consisten en 1 a 2% de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Están compuestas de material procesado, y sus sistemas planetarios tienen gigantes gaseosos y planetas rocosos aptos para la vida. El segundo tipo de población está compuesto por estrellas más antiguas con solo el 0.1% de los elementos pesados encontrados en el Sol. La mayoría de sus mundos son gaseosos y rarificados. Son demasiado primitivas y contienen muy pocos elementos pesados para que la vida surja. El tercer tipo de población incluye las estrellas más antiguas del universo, que deberían estar casi completamente libres de elementos pesados. El estudio de las galaxias más tempranas indica que están compuestas principalmente por estrellas del segundo tipo de población. Sin embargo, más cerca de nosotros hay una mezcla de estrellas jóvenes y viejas, ricas y pobres en metales. En las distancias estelares la escala es precisa en esta ilustración, pero si la imagen estuviera a escala, incluso las estrellas más grandes serían más pequeñas que una millonésima parte de un píxel. ¿Ya? Una de las lecciones más importantes para los astrónomos provino de la misión Kepler al examinar el sistema Kepler 444. Esta estrella del primer tipo de población tiene planetas, pero son mucho más antiguos que nuestra Tierra. Nuestro planeta tiene solo 4.5 mil millones de años, mientras que el sistema Kepler 444 tiene 11.2 mil millones de años. Esto significa que el universo podría haber formado mundos similares a la Tierra muy temprano, al menos 7.000 millones de años antes de que apareciera la Tierra. Considerando esta posibilidad y el hecho de que regiones como el centro de nuestra galaxia se enriquecieron con metales más rápido y significativamente que nuestro entorno, es bastante posible que haya lugares en el universo, tal vez incluso en nuestra Vía Láctea, más propicios para la aparición de vida inteligente que el sistema Sol-Tierra. Dado todo lo que sabemos sobre la ubicación de estrellas adecuadas para el nacimiento de vida, como cuán cerca podrían estar dos civilizaciones diferentes y dónde deberíamos buscarlas, la respuesta podría cambiar según estas condiciones. Consideremos 5 posibilidades principales. Esta es la imaginación de un artista respecto al sistema TRAPPIST, con sus planetas reflejando luz desde sus superficies. La posible presencia de agua en cada uno de estos mundos se representa a través de mares, charcas y vapor. Sin embargo, se desconoce si alguno de estos mundos tiene una atmósfera o si su estrella madre la ha soplado.
Una cosa es clara, los mundos potencialmente habitables están ubicados cerca unos de otros, a una distancia de solo 1 millón de kilómetros. En los primeros días del sistema solar, es probable que Venus, Tierra y Marte, y quizás incluso Theia, un planeta hipotético que colisionó con la Tierra, tuvieran condiciones igualmente adecuadas para la vida. Sus atmósferas estaban llenas de ingredientes formadores de vida, y había agua líquida en sus superficies. Venus y Marte, a distancias cercanas a la de la Tierra, marcan una trayectoria que abarca solo decenas de millones de kilómetros. Sin embargo, alrededor de una estrella de clase M, una enana roja, los planetas podrían estar separados por distancias mucho menores, como se ve en sistemas como TRAPPIST-1. Los mundos potencialmente habitables podrían estar tan cerca como 1 millón de kilómetros. Lunas gemelas o planetas que orbitan un mundo gigante o un planeta binario podrían estar aún más cerca entre sí. Si la vida surgió con éxito bajo ciertas condiciones, ¿por qué no podría surgir 2 veces, casi en el mismo lugar? Este es un cúmulo globular, Omega Centauri, capturado utilizando un potente telescopio. Más cerca del centro del cúmulo, se puede observar una mayor densidad, pero la estabilidad es comparable a cualquier otra región. Los cúmulos globulares son colecciones masivas de cientos de miles de estrellas, formando una forma esférica con un diámetro de unas pocas decenas de años luz. En los bordes externos, la distancia típica entre estrellas es de aproximadamente 1 año luz, pero en las regiones internas más densas de estos cúmulos estelares, las estrellas pueden estar tan cerca como el Sol y el cinturón de Kuiper. Las órbitas en estos sistemas estelares deben mantenerse estables incluso en tales entornos abarrotados. Considerando lo que sabemos sobre los cúmulos globulares que aparecieron mucho antes que el sistema Kepler-444, debería haber candidatos prometedores para la vida y la habitabilidad dentro de unas pocas centenas de unidades astronómicas. Aunque esta distancia cambia con el tiempo debido al movimiento estelar, podrías llamar a esto un encuentro increíblemente cercano entre 2 civilizaciones. Esta imagen de alta resolución opera muy cerca del rango infrarrojo. Tales imágenes nos permitieron descubrir 3 supercúmulos estelares en el centro galáctico. Dado que la luz de onda larga cercana al infrarrojo penetra el denso polvo entre la Tierra y el centro galáctico, pudimos observar estos supercúmulos estelares. Este cúmulo es del parsec central, y todas las estrellas en estos cúmulos, así como en el centro galáctico, son bastante jóvenes. Cuanto más te acercas al centro galáctico, más densas son las estrellas. A pocos años luz del centro, la densidad estelar es extremadamente alta, mucho mayor que la del centro de un cúmulo globular. En cierto sentido, el centro galáctico es un entorno aún más denso con agujeros negros masivos y estrellas y cúmulos extremadamente masivos formándose. Mientras que los cúmulos globulares carecen de estos, hay un problema con esas estrellas en el sentido de que las vemos en el núcleo de la Vía Láctea. Son relativamente jóvenes, posiblemente debido a la alta variabilidad en su entorno local. Las estrellas rara vez sobreviven allí, incluso durante 1000 millones de años, a pesar de la alta densidad. En esta área, las estrellas vienen en diferentes tamaños, colores y masas, incluidas muchas estrellas azules brillantes, que son decenas o incluso cientos de veces más masivas que el Sol. Esto es evidente en el cúmulo estelar disperso NGC 3G7766. Por lo tanto, consideremos la existencia de una civilización en un cúmulo estelar densamente empaquetado o en un brazo espiral. Los brazos espirales están ricos en regiones inusuales de la galaxia, donde es más probable que se formen estrellas jóvenes de esas épocas. Los cúmulos estelares a menudo contienen miles de estrellas dentro de una región de solo unos pocos años luz de tamaño. Sin embargo, las estrellas no permanecen en tal configuración durante mucho tiempo. Un cúmulo estelar abierto típico se dispersa en solo unos pocos millones de años, y solo una pequeña fracción de ellos sobrevive durante miles de millones de años. Las estrellas entran y salen constantemente de los brazos espirales, incluido nuestro Sol. En resumen, mientras que las distancias típicas entre estrellas dentro de un cúmulo pueden ser alrededor de 1 año luz, son candidatos poco probables como la cuna de la vida. Este diagrama logarítmico muestra distancias mostrando la nave espacial Voyager, nuestro sistema solar, y la estrella más cercana. Así que consideremos la última idea de que todo está distribuido en el espacio interestelar. En otros casos, las estrellas terminan en la misma situación que observamos,
distancias entre ellas del orden de unos pocos años luz. Al acercarnos al centro de la galaxia, podemos reducir esta distancia a lo que se encuentra en cúmulos abiertos, aproximadamente 1 año luz. Pero si nos acercamos demasiado, enfrentamos los problemas que vemos en el centro galáctico, fusiones, interacciones y otros eventos catastróficos que son más propensos a interferir. Para mantener un entorno estable, podemos reducir la distancia, pero el espacio interestelar típico no es adecuado para esto. Si ajustamos para encuentros cercanos, el mejor enfoque sería esperar hasta que otra estrella pase cerca de la inicial. Con una estrella típica, esto sucede aproximadamente una vez cada 1.000.000 de años. Este gráfico representa la probabilidad de que una estrella pase a una distancia específica del Sol, con ambos ejes siendo logarítmicos. Aunque no esperamos que la vida extraterrestre inteligente sea un fenómeno frecuente en el universo, tan común como los planetas y las estrellas, cada mundo que cumple con las condiciones necesarias representa una oportunidad. Cada vez que tienes una oportunidad, obtienes una posibilidad de éxito, con una probabilidad finita. Cada una de estas posibilidades puede resultar ser una realidad, pero hasta que nos aventuramos allí y veamos qué hay y qué no hay, es esencial evaluar objetivamente qué tipo de inteligencia extraterrestre podría proporcionarnos el universo. Tú en algún lugar ahí fuera, pero es importante entender que si tuviéramos una suerte extrema, podría estar mucho más cerca de lo que nos atrevemos a imaginar hoy en día. La humanidad es asombrosa con sus capacidades y continúa demostrando que nada es imposible para ella. Es interesante descubrir qué hay en el fondo del océano y más allá de la atmósfera terrestre. Creamos dispositivos de investigación especializados para este propósito. El espacio en nuestro planeta hogar es limitado, pero podemos crear islas artificiales. Pero, ¿qué podemos hacer si la población llega a un punto en el que la Tierra se vuelve demasiado llena para todos nosotros? Por supuesto, podemos buscar planetas con condiciones óptimas para la vida en otras galaxias, y eso parece la opción más obvia. Pero, ¿qué pasa si creamos nuestros propios planetas en la zona habitable de nuestro sistema solar? Puede sonar demasiado fantástico para algunos, pero la ciencia tiene algo que decir al respecto. ¿Cómo sería un sistema con múltiples planetas de este tipo? ¿Cuántos objetos podría albergar? ¿Puede haber más de un planeta en una sola órbita? ¿Y pueden todos los componentes de tal sistema girar alrededor de un solo objeto central? Antes de sumergirnos en discusiones sobre nuestro sistema ideal con múltiples planetas, hablemos brevemente sobre la situación actual con el sistema solar. Si bien conocemos una gran cantidad de planetas fuera del sistema solar, actualmente alrededor de 5.000 dentro del sistema solar hay 8 planetas. Vale la pena señalar que nuestro sistema tiene el récord de la mayoría de los planetas. Conocemos el sistema TRAPPIST-1, que tiene 7 planetas, y el sistema Kepler-90, también con 8 planetas. Estos dos sistemas comparten otras características también. Los planetas más masivos están ubicados más lejos de la estrella principal, mientras que los más pequeños están más cerca. Además, ambos sistemas tienen estrellas principales similares al Sol. Sin embargo, hay una diferencia importante en el sistema Kepler-90. Todos los planetas están ubicados dentro de una unidad astronómica de su estrella, lo que significa que están incluso más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Y esto es solo el tercer planeta de los 8 en total. De esto concluimos que la densidad en el sistema Kepler-90 es significativamente mayor, lo que significa que es posible crear una situación en la que la distancia entre planetas sea menor que en el sistema solar. A continuación, es importante entender si existe en el universo un sistema donde pueda haber más de un planeta en la zona habitable. En nuestro sistema planetario tenemos la Tierra, el único planeta con condiciones óptimas para la vida durante las primeras etapas del desarrollo del sistema solar. Venus y Marte, que están cerca de la zona habitable o incluso dentro de ella, también podrían haber sido adecuados para la vida. Podemos tomar como ejemplo el sistema TRAPPIST-1, que contiene 3 planetas en su zona habitable. Los científicos especulan que puede haber sistemas con incluso 7 planetas en la zona habitable. ¿Y qué pasa con tener múltiples planetas en una sola órbita? Puede que ni siquiera estemos limitados a solo 2 planetas, podría haber más.
Vale la pena señalar que dos puntos de Lagrange, L4 y L5, tienen un alto nivel de estabilidad en el sistema Sol-Júpiter. Estos puntos de Lagrange están ocupados por asteroides troyanos que se encuentran aproximadamente equidistantes del Sol y Júpiter. En teoría, no solo asteroides troyanos sino también planetas troyanos podrían existir, cuyas posiciones prácticamente coincidirían con estos puntos mencionados. Sin embargo, tales planetas aún no han sido descubiertos en la inmensidad del universo. Hemos discutido planetas que pueden formarse naturalmente en el universo, pero ahora hablaremos sobre la creación de sistemas con el máximo número posible de planetas. Podemos basarnos en el trabajo del astrofísico Sean Raymond, del Observatorio de Burdeos, quien realizó investigaciones sobre este tema. Aunque su trabajo no está licenciado ni publicado en revistas científicas, podemos extraer alguna información relevante de él. Sabemos que la densidad de los sistemas similares al sistema solar puede ser un orden de magnitud mayor. Se determinará el valor máximo de densidad para futuras discusiones. A menudo usaremos los términos esfera o radio en nuestro razonamiento. Esto se refiere al espacio alrededor de un cuerpo celeste, donde su influencia gravitacional domina. En otras palabras, este espacio determina las órbitas de cuerpos más pequeños, a pesar de la influencia de un objeto más grande alrededor del cual el cuerpo más pequeño orbita directamente. La esfera de Hill se encuentra entre los puntos de Lagrange L1 y L2. Para la Tierra, el valor de la esfera de Hill alcanza 1,5 millones de kilómetros. Dado que la Luna está a unos 400.000 kilómetros de su planeta, concluimos que el satélite de la Tierra se encuentra dentro de la esfera de Hill. El valor de la esfera de Hill, como podemos ver, es bastante grande y puede acomodar a los 8 planetas. Sin embargo, ¿a qué distancia entre planetas el sistema mostrará estabilidad en términos de interacciones entre planetas? La interacción entre planetas se fortalece cuando uno entra en la esfera de Hill del otro. Respectivamente, pueden ocurrir procesos destructivos como colisiones entre dos objetos. En los artículos mencionados de Sean Raymond, hay estudios que afirman que la distancia entre planetas debe ser equivalente a 5 o 10 esferas de Hill. Esto plantea la cuestión de cuántos planetas podrían caber potencialmente dentro de la zona habitable de nuestro sistema solar. Vale la pena señalar que no conocemos su tamaño exacto. La zona habitable se extiende desde 0.95 a 1.37 unidades astronómicas del Sol. Teniendo en cuenta estos cálculos, Sean Raymond concluyó que podríamos acomodar 6 planetas dentro de la zona habitable de nuestro sistema planetario, donde potencialmente podría existir vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar el número de estos planetas? ¿Sería ideal colocar al menos 2 planetas en una órbita, con uno de ellos ubicado en los puntos de Lagrange L4 o L5? De esta manera tendríamos un total de 12 planetas y el sistema permanecería estable. Avanzando, ¿cómo podemos aumentar aún más el número de planetas basándonos en los materiales del diario Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy? Concluimos que más de 2 planetas con masas iguales pueden coexistir en una sola órbita, siempre y cuando la distancia entre ellos sea al menos 12 radios de Hill. El número mínimo de planetas en una órbita sería de 7, similar a la órbita de la Tierra. Bajo tales condiciones, podríamos tener hasta 42 planetas. Como recordamos, puede haber 6 órbitas dentro de la zona habitable del sistema solar. ¿Podría haber tal número de planetas en cada órbita? La masa de los planetas no afecta significativamente la distancia entre órbitas. Por lo tanto, si colocamos 42 planetas en 6 órbitas, tendríamos un total de 252 planetas con condiciones óptimas para la vida. La distancia entre órbitas depende en gran medida de la influencia de un planeta, específicamente del planeta que otro planeta de una órbita diferente llega a influenciar. Vamos aún más allá y tratamos de aumentar el número de planetas. Aquí necesitamos órbitas retrógradas. En el sistema solar, los planetas se mueven a lo largo de sus órbitas en una dirección. Si la distancia entre planetas es relativamente pequeña, los planetas en diferentes órbitas incluidas naves gravitacionales mutuamente, llevando a la inestabilidad. Si 2 planetas permanecen cerca uno del otro durante un periodo prolongado, las consecuencias pueden ser graves. En tales casos, es mejor aislar estos 2 planetas entre sí, para que pasen menos tiempo en estrecha proximidad. ¿Cómo podemos lograr esto?
Necesitamos que estos dos cuerpos se muevan en sus órbitas en direcciones opuestas, resultando en un movimiento retrógrado. Al hacer esto, no solo reducimos la influencia gravitacional de algunos planetas sobre otros, sino que también disminuimos la distancia entre las órbitas. Si subimos las apuestas, por así decirlo, podríamos formar planetas habitables fuera de la zona habitable. Nuestro límite sería de 1000 unidades astronómicas, basándonos en los trabajos de Sean Raymond. Esta es la distancia óptima desde la estrella principal, ya que la influencia externa sobre los planetas no será significativa. Por lo tanto, dentro de esta zona podemos colocar 57 anillos, resultando en un total de 2.324 objetos. Aunque tal cantidad puede parecer increíble y extraordinaria, no superará la masa total de la estrella principal. El Sol seguirá siendo órdenes de magnitud más masivo que todos los objetos del sistema combinados. De hecho, nuestro razonamiento es actualmente fantástico y puramente teórico. Por supuesto, algo así no puede formarse en nuestro sistema solar. Sin embargo, con el tiempo, podríamos descubrir sistemas planetarios similares a los que describimos. ¿Qué piensas? ¿Esperas tal descubrimiento en el futuro y sea así cuán pronto? Imagina una llanura interminable y hay un descenso cubierto por olas de un mar eternamente inquieto. A todo esto, añade niveles de presión extrema y vientos inmensamente poderosos. El cielo está completamente cubierto por un denso manto de nubes, y solo en la distancia se asoma un sol rojo en el horizonte, solo por un momento, antes de esconderse detrás de las nubes. Ahora, apenas puedes verlo. El sol en realidad no cambia de posición, pero eso no impidió que desapareciera de nuestra vista. Mira alrededor, parece el último lugar donde cualquier organismo vivo podría existir. Sin embargo, no es tan simple y directo. Acabamos de describirte cómo podría ser la llamada segunda Tierra en este planeta. Los investigadores también podrían comenzar a buscar formas de vida extraterrestre. Entonces, ¿qué tipo de planeta asombroso es este? Estamos seguros de que después de ver nuestros videos, podrías haber tenido el deseo de trabajar en el campo de la exploración espacial. Sin embargo, recuerda que también hay mucho trabajo por hacer en la Tierra. Como sabes, en la última década los científicos han descubierto una gran cantidad de exoplanetas. Actualmente, hay 4.370 de estos objetos, ubicados en aproximadamente 3.230 sistemas planetarios. Entre ellos, alrededor de 3.000 planetas están en la etapa de confirmación como exoplanetas. Típicamente, estos objetos son de tamaño enorme, incluyendo gigantes gaseosos, supertierras y superjúpiteres. Los exoplanetas técnicos son grandes cuerpos que orbitan sus estrellas en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que los hace mucho más fáciles de detectar que los planetas más pequeños. Los exoplanetas pueden asombrarnos no solo con sus tamaños, sino también con la posibilidad de albergar organismos vivos. El número de candidatos en este sentido está en las docenas, y se convierten en una pieza de hogar para los investigadores. Entre tales exoplanetas destaca J832c. Se encuentra en la constelación de Grus, y los científicos creen que tiene la mayor probabilidad de albergar vida entre todos los exoplanetas conocidos. La estrella principal alrededor de la cual orbita este objeto se llama Gliese 832. La distancia entre ella y nuestro Sol es de aproximadamente 16 años luz. Gliese 832 es un objeto relativamente tenue, de color rojo, con una luminosidad de aproximadamente el 0.7% de la luminosidad del Sol. La masa y el diámetro de la estrella son aproximadamente el 50% de los valores respectivos del Sol. La temperatura en Gliese 832 es de alrededor de 326 grados Celsius. Debido a esto, la zona habitable alrededor de la estrella es bastante estrecha. Los objetos dentro de esta zona experimentarán un bloqueo por marea, lo que significa que siempre tendrán un lado mirando hacia la estrella. El ejemplo más famoso de bloqueo por marea es la Luna y la Tierra. Se sabe que hay dos planetas en la zona habitable de Gliese 832. Uno de ellos es Gliese 832b, descubierto en 2008, que tiene características similares a Júpiter. Su masa es aproximadamente 2/3 de la masa de Júpiter. La distancia entre Gliese 832b y su estrella es de aproximadamente 3.4 unidades astronómicas. En 2015 descubrió un segundo planeta, Gliese 832c, con un índice de similitud con la Tierra de 0.81.
Es considerado un valor alto y no pasó desapercibido para la comunidad científica mundial y, por supuesto, para los periodistas en busca de sensaciones. Como resultado, Gliese 832c adquirió otro nombre, Segunda Tierra. Sin embargo, a pesar de que estos dos planetas comparten similitudes, hay muchas diferencias entre ellos. No obstante, el índice de similitud con la Tierra de Gliese 832c es muy alto, y su masa equivale a 5 veces y media a la de la Tierra. El periodo orbital alrededor de la estrella principal, Gliese 832c, es de 35 días terrestres. La distancia entre la estrella y el exoplaneta es de 0,16 unidades astronómicas. Vale la pena notar que la distancia de la Tierra al Sol se define como una unidad astronómica. Una característica peculiar de Gliese 832c es que, debido a su órbita relativamente amplia, puede ocasionalmente salir de la zona habitable. Como resultado, las fluctuaciones rápidas de temperatura son características de este exoplaneta. La cantidad de energía que Gliese 832 proporciona al exoplaneta es esencialmente equivalente a la cantidad de energía solar que recibe la Tierra. La temperatura en el planeta en sí alcanza los menos 20 grados Celsius. Se supone que la atmósfera de Gliese 832c tiene una densidad relativamente alta, lo que puede aumentar los niveles de temperatura. Ya hemos mencionado la alta probabilidad de que el exoplaneta esté en un bloqueo por marea con su estrella. Además, su zona habitable es relativamente estrecha, lo que indica una pequeña distancia entre Gliese 832c y su estrella. Dado que los exoplanetas siempre están bloqueados por marea con su estrella principal, hay variaciones significativas de temperatura entre el lado iluminado y el no iluminado. Si la densidad de la atmósfera es lo suficientemente alta, pueden ocurrir tormentas en Gliese 832c. En el sistema Gliese 832 en realidad puede haber no 2 sino 3 planetas. Los científicos de la Universidad de Texas en Arlington concluyeron esto en 2017. El tamaño estimado del supuesto tercer planeta es de aproximadamente 10 a 15 veces la masa de la Tierra. Está ubicado a una distancia de 0,5 a 2 unidades astronómicas de su estrella principal. La existencia del tercer planeta aún no ha sido confirmada, ya que se necesita más información. Sin embargo, volvamos a Gliese 832c. Imaginemos cómo se vería este exoplaneta si tuviera organismos vivos. El nivel de gravedad en Gliese 832c debería ser notablemente más alto que en nuestro planeta. No conocemos el diámetro exacto del planeta, por lo que no podemos determinar su gravedad con precisión. Sin embargo, sabemos que la densidad de Gliese 832c es similar a la de la Tierra, por lo que su gravedad podría ser aproximadamente 3 veces la de la Tierra. Estas mediciones contribuirían a la formación de un relieve más uniforme y a la profundidad de los océanos en Gliese 832c. Estas condiciones pueden considerarse favorables para la aparición de organismos vivos, ya que habrá más áreas donde potencialmente pueda existir agua cálida. Con respecto a la apariencia de Gliese 832c, el escenario más probable es que las formaciones del relieve sean de un color rojizo. Esto se debe a la luz tenue y a la alta densidad atmosférica. Debido a que el exoplaneta está en un bloqueo por marea, el lado no iluminado tendrá altas temperaturas, mientras que el lado iluminado tendrá temperaturas más bajas. Habrá una región en forma de anillo donde el lado iluminado transiciona al lado no iluminado, y esta área tendrá la temperatura más favorable para el desarrollo de organismos vivos. La precipitación en forma de agua líquida será abundante en el límite con el lado oscuro, donde los glaciares se derretirían. Como resultado, la cantidad de agua aumentaría. Sin embargo, una desventaja significativa en este caso serían los vientos increíblemente fuertes causados por las diferencias de temperatura. Estos vientos podrían ser restringidos por formaciones montañosas altas. Sin embargo, debido a las fuerzas gravitatorias, estas montañas no serían lo suficientemente altas para ese propósito. El exoplaneta se mueve en una órbita alargada, pero es relativamente pequeña debido a su proximidad a su estrella principal. Como resultado, el cambio de estaciones ocurre aproximadamente una vez a la semana cuando el exoplaneta está más cerca o más lejos de su estrella. Cuando está más cerca, llega el verano, y cuando está más lejos, llega el invierno. La inclinación del planeta no jugará un papel significativo. Es la distancia entre Gliese 832c y su estrella lo que determina las estaciones.
Se presume que en la región en forma de anillo del exoplaneta, el cambio de estaciones tendrá un efecto similar al de las fuerzas de marea en la Tierra, causando mareas e inundaciones periódicas de ciertas áreas, seguidas por el retroceso del agua. Durante estos procesos, partículas de diferentes sustancias entran al agua, creando un entorno ideal para el desarrollo de organismos vivos. Los científicos sugieren que la vida en Gliese 8632c puede prosperar exclusivamente en un entorno acuático. Los efectos de la gravedad y las variaciones de temperatura en el océano se reducen significativamente. Los organismos vivos potenciales podrían adaptarse a los frecuentes cambios de estaciones, migrando a áreas más cómodas o entrando en un estado de letargo, haciendo que las condiciones adversas sean menos preocupantes para ellos. Ahora imaginemos cómo estos organismos vivos, si alguna vez aparecen en Gliese 8832c o ya han comenzado a aparecer, se verían. Las plantas muy probablemente se asemejarían a los musgos y tendrían un color oscuro para maximizar su absorción de energía solar. Para soportar los fuertes vientos, necesitarían raíces robustas. Debido a la alta densidad atmosférica, podría haber formas atípicas de organismos que se desarrollen directamente en la atmósfera en lugar de en la superficie. Se moverían con la dirección del viento y extraerían las sustancias necesarias del aire para sus procesos vitales. Los científicos que estudian el espacio creen que debe haber formas de vida en algún lugar aparte de la Tierra. Con la era de la exploración espacial en pleno apogeo, la humanidad está buscando rastros de vida dentro de nuestro sistema solar. Entre los muchos planetas, el lugar más probable para encontrar vida es Marte. Entonces, ¿por qué los científicos creen que hay una alta posibilidad de vida en Marte? A finales del siglo XIX, los astrónomos observaron Marte a través de telescopios y descubrieron que gira sobre su eje y que su inclinación es similar a la de la Tierra. También observaron que Marte tenía estaciones, lo que indicaba que Marte tiene una atmósfera similar a la de la Tierra. Estas observaciones sugirieron que Marte es como una segunda Tierra con sus propias características únicas. Además, en 1877 se descubrieron las lunas de Marte, Phobos y Deimos, lo que aumentó aún más el interés en Marte. Desde entonces, los científicos han continuado observando Marte y han encontrado evidencia de agua en su superficie, lo que lleva a la posibilidad de la existencia de vida en el planeta. Descubrieron que algunas áreas de la superficie eran brillantes, mientras que otras eran oscuras, y en ese momento los académicos creían que eran continentes. También pensaron que Marte tenía una atmósfera densa, y cuando continuaron observando Marte, creían que los cambios de color en la superficie se debían a los cambios estacionales de las plantas en Marte. En octubre de 1895, el astrónomo estadounidense Percival Lowell hizo la siguiente afirmación: «A través de mi telescopio he observado Marte durante mucho tiempo, y estoy seguro de que hay canales hechos por marcianos, y en el planeta hay una civilización y los marcianos viven en sociedad». En el siglo XVIII y principios del siglo XIX, los científicos debatieron sobre si había o no evidencia de vida en Marte. Sin embargo, a medida que la tecnología espacial de la humanidad avanzaba rápidamente, algunos científicos comenzaron a argumentar que deberíamos ir a Marte para averiguarlo de primera mano. El primer país en intentar explorar Marte fue la Unión Soviética en la década de 1960, pero experimentaron muchos fracasos. Empezando con la atmósfera, ahora Estados Unidos está iniciando su exploración de Marte. La exploración de Thomas no es una tarea fácil, no es una charla trivial de viernes por la noche, sino que estamos hablando del único Ray y un Young Light, por ahí. ¿Deberíamos reservar una celda e ir a Marte primero? Aunque la Unión Soviética comenzó a explorar Marte 4 años antes que Estados Unidos fue el primero en lograr resultados. En 1965, el Mariner 4 de Estados Unidos se convirtió en la primera nave espacial en acercarse a Marte y enviar imágenes a la Tierra. Las fotos tomadas en ese momento totalizaron 22, pero dado que era una era de fotografía en blanco y negro, la calidad de la imagen no era muy buena. Luego, en noviembre de 1971, el Mariner 9 de Estados Unidos se convirtió en la primera nave espacial en entrar con éxito en órbita marciana y envió una enorme cantidad de datos a la Tierra, incluyendo solo 9 fotos de las 7.300 tomadas,
capturando alrededor del 80% de la superficie marciana. Las fotos tomadas son diversas, incluyendo cráteres de impacto, el volcán más grande del sistema solar, el Olympus Mons, y la erosión y deposición que ocurrieron, mostrando casi toda la superficie marciana. Durante este tiempo, la Unión Soviética también estaba persiguiendo incansablemente la exploración de Marte, pero no lograron resultados significativos. Ahora, Estados Unidos, con miles de millones de dólares, está embarcándose en el ambicioso proyecto Viking, enfocado en la búsqueda de vida extraterrestre. Después del exitoso aterrizaje en 1980, Marte se convirtió en una utopía. Aterrizaron con éxito en las llanuras y transmitieron inmediatamente casi 16.000 imágenes a la Tierra. En 1976, el Viking 1 y el Viking 2 aterrizaron con éxito en Marte. Después del aterrizaje, comenzaron a buscar signos de vida en Marte. Recogieron muestras de la superficie marciana y analizaron la atmósfera, pero no pudieron encontrar ningún rastro de materia orgánica. Sin embargo, el módulo de aterrizaje Viking tenía un problema fatal de no poder moverse después del aterrizaje. Con toda la exploración que están haciendo en Marte, parece que no estarán satisfechos con un solo propósito. Para la exploración de Marte, la NASA envió un rover con 6 ruedas para explorar activamente varios lugares. Así es como se lanzó el Mars Pathfinder, con la intención de explorar múltiples ubicaciones. El Pathfinder aterrizó en Marte en julio de 1997. El rover Sojourner viajó por varios lugares de Marte durante unos 3 meses, investigando la atmósfera, el suelo y las rocas en busca de formas de vida. Sin embargo, una vez más, no encontraron ningún amigo de ninguna forma de vida. No obstante, hubo logros significativos. Se reveló que el evento Homestake ocurrió hace unos 3 millones de años, causando la erosión que creó el Ares Vallis. Esto significa que nuestra existencia en Marte tuvo un impacto. Después del éxito del Mars Pathfinder, la humanidad continuó enviando misiones de exploración a Marte. El objetivo es explorar Marte en sí mismo o encontrar evidencia de agua o vida en Marte. Primero, Mars Odyssey encontró evidencia de agua y hielo en la superficie de Marte desde la órbita. En 2003, la misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea descubrió moléculas de agua en el polo sur de Marte y logró capturar imágenes de hielo. En 2008, la misión Phoenix de la NASA aterrizó en el polo norte marciano, donde encontró agua y hielo y recogió muestras de la superficie. El propósito de estudiar estas muestras marcianas es determinar si hay vida en Marte o si podría sustentar vida. Luego, la misión Q-SETI descubrió que los niveles de metano en Marte varían significativamente con las estaciones. En la Tierra, el metano es producido principalmente por los desechos de animales o la descomposición de materia orgánica. Por lo tanto, el metano es un poderoso indicador de vida. Por supuesto, el metano también podría ser producido geológicamente. Actualmente, los investigadores están estudiando activamente de dónde proviene este metano y si es producido geológicamente o por organismos vivos. Los humanos han enviado docenas de sondas a Marte hasta ahora, pero nunca hemos encontrado signos de vida, ni siquiera rastros de ella. ¿Por qué no hay vida en Marte? En primer lugar, es muy poco probable que Marte sea habitable. Su masa es solo 1/10 de la de la Tierra, y su gravedad es solo 1/3 de la de la Tierra. Si una persona de 70 kilogramos va a Marte, su peso se reduciría a solo 26 kilogramos. Debido a la débil gravedad, Marte no puede retener su atmósfera, que gradualmente escapa al espacio. En segundo lugar, Marte es mucho más frío que la Tierra, y su campo magnético es muy débil, solo un 8100 del de la Tierra. Con un campo magnético tan débil, Marte no puede bloquear el viento solar, lo que provoca que la atmósfera desaparezca. Como resultado, casi no hay aire en Marte. Por supuesto, Marte tiene cierto potencial para volverse habitable, y estamos investigando activamente si hay alguna vida microbiana en el planeta o si podría sustentar vida en el futuro. Al igual que la Tierra, Marte tiene dióxido de carbono y vapor de agua en su atmósfera e incluso oxígeno. Sin embargo, la presión atmosférica en la superficie marciana es solo alrededor de 0,06 veces la presión de la superficie terrestre, que es solo el 0,75%. Con un aire tan delgado, sería imposible que cualquier organismo vivo sobreviva. Comparado con el ambiente de la Tierra, la atmósfera marciana es casi como un vacío. Esta atmósfera delgada también reduce el punto de ebullición del agua en Marte.
El punto de ebullición del agua en Marte es solo de 27 grados Celsius. Por lo que si los humanos fueran expuestos a la atmósfera de Marte, el agua dentro de sus cuerpos podría ser extraída. Es realmente sorprendente. Otro dato interesante es que el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido iguala la presión externa. Si la presión externa disminuye, la presión de vapor también disminuye, por lo que el punto de ebullición también disminuye. En un entorno así, incluso los organismos más resistentes, que se dice que tienen una alta supervivencia humana, encontrarían muy difícil sobrevivir por un periodo prolongado de tiempo. Marte también tiene temperaturas extremadamente duras. La temperatura promedio en Marte es de menos 80 grados Celsius y la temperatura de la superficie puede bajar hasta menos 140 grados Celsius y subir hasta 20 grados Celsius. Esta fluctuación de temperatura se debe a la delgadez de la atmósfera marciana. Esto significa que las moléculas que componen la atmósfera son escasas y tienen menos energía cinética para mantener la temperatura y el calor. Es por esto que los científicos han llegado a la conclusión de que hay una probabilidad muy alta de que no haya vida en Marte, ya que han estado estudiando las características físicas del planeta desde la década de 1960, cuando comenzaron a enviar sondas de exploración a Marte. El video de hoy discute el proceso de exploración de la vida en Marte por nuestro Parlamento y por qué los científicos han determinado que la posibilidad de vida en Marte es muy baja. Sin embargo, hay algunos que todavía insisten en que los humanos deben colonizar Marte, a pesar de su duro entorno, y una de esas personas es Elon Musk de SpaceX. En la luna Titán de Saturno hay tanto tierra como mares, así como 6 elementos que son abundantes. Por lo tanto, los científicos creen que existe una alta posibilidad de vida en Titán. Vamos a echar un vistazo más de cerca a la posibilidad de vida en Titán. Titán, una luna de Saturno, es enorme, solo superada por Ganímedes en tamaño entre las lunas del Sistema Solar. Con un radio de aproximadamente 2.575 kilómetros, es 1.5 veces más grande que la Luna y aproximadamente el 40% del tamaño de la Tierra. Aunque puede observarse desde la Tierra, es difícil observar adecuadamente el interior de Titán debido a su densa atmósfera. Por lo tanto, Titán fue un cuerpo celeste envuelto en misterio durante un tiempo. Sin embargo, en 1997, la Agencia Espacial Europea y la NASA lanzaron la nave espacial Cassini para explorar Saturno y sus lunas, y esta nave visitó Titán. Se enviaron a la Tierra cientos de fotos y análisis de la composición atmosférica, revelando su identidad. La imagen de Titán enviada por la nave espacial Cassini era bastante ordinaria, con principalmente amplias llanuras y dunas de arena creadas por el viento en áreas bajas. Incluso había montañas tan altas como 3.330 metros. A primera vista, estas fotos parecen días brumosos en la Tierra, con polvo o partículas finas. También se observaron nubes en el cielo de Titán. Se produjeron fenómenos meteorológicos en Titán similares a los de la Tierra, con lluvias que formaban lagos en las llanuras e incluso mares en áreas bajas. Al igual que en la Tierra, también ocurre la circulación de líquidos en Titán. Con esta información, parece que las especulaciones del profesor Carl Sagan, que siempre tenía razón, sobre la posibilidad de vida en Titán no eran ciertas. O tal vez los humanos en la Tierra algún día podrán vivir en Titán. Debido a que está ubicado a una distancia de 1,4 mil millones de kilómetros del Sol, no recibe suficiente calor solar adecuadamente. Por lo tanto, resulta que la temperatura promedio de Titán es de menos 179 grados Celsius. Titán puede llamarse un supercongelador gigante. Normalmente, si la temperatura es de menos 179 grados, toda la ropa en este satélite debería congelarse. Las nubes y los océanos confirmados a través de Cassini tienen una discrepancia significativa con lo que usualmente conocemos. Las colinas en Titán se formaron completamente congeladas, y los mares en Titán están compuestos de metano. Además, las nubes no eran blancas, reunidas por vapor de agua como en la Tierra, sino que tenían una apariencia turbia. Cuando solo veíamos Titán en fotos, pensábamos que podría ser habitable. Pero definitivamente no es un lugar con un clima como el de la Tierra. A pesar de que nuestro entorno es así, las opiniones de los científicos fueron muy positivas cuando se descubrió Titán.
Excepto por la Tierra, es el único lugar donde el líquido se mantiene en la superficie de manera estable. Este es el primer cuerpo celeste que confirmamos y puede haber formas de vida aquí. Además, gracias a la estructura en capas de Titán, hay vientos y lluvia, lo que lo convierte en un lugar óptimo para la vida. Ahora echemos un vistazo más cercano a Titán. Titán tiene una atmósfera densa y turbia. La presión atmosférica es aproximadamente 1.45 veces la de la Tierra, y alrededor del 98% de la atmósfera está compuesta de nitrógeno con pequeñas cantidades de metano. Curiosamente, aparte de la Tierra, Titán es el único cuerpo celeste en el sistema solar con nitrógeno. Los científicos dicen que la atmósfera rica en nitrógeno de Titán es muy similar a la atmósfera primitiva de la Tierra hace unos 3.8 mil millones de años. Si podemos analizar la atmósfera de Titán, podemos aprender más sobre los cambios en la atmósfera de la Tierra. Actualmente, el nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera de la Tierra, representando el 70%, seguido del oxígeno con el 21% y el argón con el 0.90%. Estas composiciones atmosféricas están presentes en la Tierra. Sin embargo, estas proporciones han cambiado ligeramente a lo largo de varios cientos de millones a miles de millones de años. La densa atmósfera de nitrógeno de Titán causa un efecto invernadero que mantiene una temperatura alta a pesar de recibir muy poca radiación solar. Esto mantiene el metano en un estado líquido y gaseoso. Si Titán no tuviera nitrógeno, todo su metano se habría congelado y Titán se habría convertido en un cuerpo celeste completamente congelado. Asombrosamente, el estudio de Titán ha llevado al descubrimiento de algunas moléculas únicas, que son esenciales para la formación de vida, como el ciclopropenilideno, que está compuesto de carbono y 2 átomos de hidrógeno. Esta molécula es un bloque de construcción importante para la vida y también sirve como alimento para otros organismos. Aunque el ciclopropenilideno es difícil de pronunciar y entender, es una sustancia crucial que no puede pasarse por alto en la formación de vida en el universo y se ha observado ocasionalmente en materia interestelar. Sin embargo, excepto no se ha descubierto tales compuestos en otros cuerpos celestes, por lo que es realmente asombroso y notable. El ciclopropenilideno, compuesto por 2 átomos de carbono y 2 de hidrógeno, ha sido descubierto en la atmósfera de Titán, utilizando el radiotelescopio ALMA, por el equipo de investigación de la NASA. El descubrimiento de esta molécula, que es difícil de pronunciar y ha causado bastante revuelo, es un componente esencial para la formación de organismos vivos, y también puede servir como alimento para otros organismos. Aunque ocasionalmente se ha observado entre las sustancias interestelares en el universo, no se había encontrado en ningún otro cuerpo celeste hasta ahora, excepto en Titán. Esto es realmente notable, especialmente considerando que solo se ha encontrado en 2 lugares, Titán, que es similar al ambiente primitivo de la Tierra, y algún otro cuerpo celeste. Además, se han detectado muchos compuestos de benceno. Estos compuestos juegan un papel en la formación de materia orgánica compleja. Además, hay otros compuestos como el argón y el monóxido de carbono en la atmósfera de Titán, que son propicios para la formación de materia orgánica durante su evolución. Es un entorno donde la materia orgánica formada durante su evolución cae como una ligera nevada. Hay un hecho más a destacar sobre Titán, es que el 82% de su superficie está cubierta con materia orgánica. Según la Dr. Rosalie López, científica de la NASA, más del 82% de la superficie de Titán está compuesta por materia orgánica que ha caído de su atmósfera y ha sido transportada por los vientos. Esto significa que la materia orgánica de Titán es muy abundante, lo que sugiere la posibilidad de la existencia de organismos vivos. Este es un descubrimiento emocionante que aumenta la posibilidad de la existencia de formas de vida microbianas u otras. Si tales formas de vida estuvieran presentes, habría fuentes abundantes de alimento. Otro hecho importante es que hay océanos en Titán. Antes de esto, se descubrieron lagos en Titán, pero ahora se ha revelado que también hay océanos. Si el líquido en estos océanos se filtra en el subsuelo, podría proporcionar condiciones suficientes para el nacimiento de la vida. Aunque este líquido no es agua, Titán es el único cuerpo celeste en nuestro sistema solar, además de la Tierra, donde existe líquido en la superficie. Los científicos han encontrado que los océanos de Titán son más profundos de lo que se pensaba anteriormente.
De hecho, durante una investigación de uno de los mares de Titán, Kraken Mare, el equipo que se utilizó para sondear el mar se vio limitado por sus capacidades tecnológicas y no pudo alcanzar el fondo, que está a al menos 300 metros de profundidad. Esto es más de 7 veces la profundidad media del Mar del Oeste, que es aproximadamente de 43 metros. Además, hay actividades geológicas como actividades volcánicas en Titán, y si tales actividades visuales ocurren, un ecosistema que va desde microorganismos que usan la materia orgánica alrededor de las fuentes termales como alimento, hasta depredadores en la cima de ellos, podría haberse formado. Desde el principio, incluyendo Titán, la materia orgánica es muy abundante, por lo que si milagrosamente se descubrieran algunos organismos en Titán, un ecosistema de organismos y sus madres podría haberse ya formado en los mares de Titán. La pista más importante es esta. Recientemente se descubrió que después de que el hidrógeno desciende de la atmósfera de Titán, desaparece de la superficie, según los datos recopilados por Cassini. Algunos científicos de JPL están afirmando que esto puede ser el resultado de la vida primitiva respirando y consumiendo material en la superficie. Sin embargo, el líquido que fluye en Titán es metano, por lo que si la vida realmente está emergiendo y sobreviviendo aquí en Titán, los organismos vivos de Titán podrían estar basados en metano. Los científicos están mirando la existencia de vida en Titán con una perspectiva muy positiva. La NASA ha iniciado el proyecto Dragonfly para explorar los mares de Titán. Volarán una especie de dron propulsado por un combustible de tono azul para observar diversos terrenos de Titán. Se espera que el proyecto Dragonfly se lance en 2026 y llegue cerca de Saturno en 2034. Planean usar un paracaídas para aterrizar en Titán cuando el clima sea favorable y luego cambiar a modo de vuelo para explorar y recolectar muestras. Anteriormente, las exploraciones geniales se realizaban principalmente con vehículos terrestres, pero este método tenía limitaciones en movilidad, por lo que el objetivo es explorar fácilmente múltiples ubicaciones. Me volveré loco con el dron de mi hijo para explorar. La distancia y el tiempo objetivo para la exploración son aproximadamente 2 años, 7 meses y aproximadamente 175 kilómetros. Esta distancia es el doble de la recorrida por todos los rovers de Marte hasta ahora. La NASA aún no ha tomado una decisión final, pero dicen que podrían enviar un submarino de 1 tonelada a Titán. El propósito sería explorar el mayor mar Kraken Mare en Titán, que tiene una profundidad bastante considerable desde el principio. Un submarino sería 10 veces mejor que un dron para explorarlo. Si exploramos el océano de metano líquido con un submarino, podríamos examinar a fondo el fondo del océano. ¿Qué piensas sobre la posibilidad de vida en Titán, la luna de Saturno?